Bueno, Agustín Laje es politólogo, quizás uno de los pensadores más en boga o que más están aportando al debate cultural en nuestros días. Bueno, él se define como liberal conservador y es un guerrero cultural que, bueno, pues nos va a hablar precisamente sobre nueva izquierda e ideología de género. Muchas gracias, Agustín. Gracias. Muchas gracias. Nosotros con Nicolás hemos publicado un libro hace 2 años y medio que se llama El Libro Negro de la Nueva Izquierda, y donde el subtítulo dice Ideología de género o subversión cultural. Este libro, sin embargo, pasó, digamos, al conocimiento público como un libro que critica más que nada la ideología de género, y mucha gente nos ha dicho ¿por qué le han puesto el libro negro de la nueva izquierda y no el libro negro de la ideología de género? Pues porque pensamos que, por lo menos políticamente hablando, los orígenes de la ideología de género están en algo que se llama nueva izquierda. Para entender qué es la nueva izquierda, uno tiene que entender qué es la vieja izquierda y qué modificaciones se han ido suscitando para transformarla en algo nuevo. La vieja izquierda estaba basada fundamentalmente en las teorías del marxismo clásico, las teorías de Carlos Marx y de Federico Engels, fundamentalmente en 2 ideas. Primero que nada, su teoría social. Su teoría social nos presentaba la sociedad como una casa de 2 pisos. Ellos decían, la sociedad funciona como si fuera una casa de 2 pisos, donde el primer piso contiene todo lo material, todo lo real, todo lo económico, y eso le llamaron base o estructura, y sobre esa base o estructura se levanta un segundo piso llamado superestructura, que contiene todo lo demás. Cultura, religión, arte, filosofía, moral, derecho, todo lo intangible. Como el marxismo es una filosofía materialista, lo disponía de esta forma. Una base material sostiene una base ideológica. Ahora bien, si nosotros somos marxistas y estamos, digamos, en la década del 30, creemos en las teorías de Carlos Marx, queremos hacer una revolución en España, la gran pregunta es, ¿dónde tenemos que atacar? ¿Atacamos en el segundo piso, ponemos una bomba en el segundo piso o en el primer piso de la casa? ¿Qué piensan ustedes? En el primer piso. Por 2 razones. Porque si la ponemos aquí abajo, todo el edificio social se cae. Si lo ponemos en el segundo, estamos atentando además contra cosas que ni siquiera existen realmente, sino que son un reflejo de las condiciones económicas de vida que están en la estructura de esa sociedad, es decir, en el sistema económico. Esto se cristaliza en la idea de lucha de clases. La revolución es una revolución de lucha de clases porque las clases sociales son grupos sociales definidos por su lugar en el sistema económico. Entonces, la última revolución la producirá el obrero contra el capitalismo y, de alguna forma, dará paso a una nueva sociedad. ¿Dónde se va a producir esa revolución? Marx dice, allí donde el capitalismo más avanza, porque conforme las lógicas internas del sistema de acumulación, las clases obreras van a vivir cada vez peor, cada vez más míseras, allí donde el capitalismo más avance. Por eso Marx se va a morir a Inglaterra y no se va a morir, por ejemplo, a Rusia esperando la revolución en Rusia, o a Cuba o a China, etc. Él se va a donde el capitalismo más está avanzando para tratar de ver si los años de vida que le quedan son suficientes para ver esa revolución que finalmente nunca llega. Y no solamente nunca llega, sino que después de la Segunda Guerra Mundial, y más precisamente hablando entre el año 1950 y el año 1973, durante 23 años de forma ininterrumpida, los países del primer mundo de la OCDE o de la OCDE crecen en promedio un 5% de su PBI anual, lo que hoy llamaríamos tasas chinas prácticamente. ¿Qué significa esto? La riqueza se multiplica, la riqueza se derrama y los obreros se aburguesan. El obrero es absorbido por el sistema de mercado y pierde cualquier tipo de incentivo para decir voy a agarrar un fusil, voy a internarme en una selva a lo Che Guevara y hacer una revolución. Estoy más preocupado por cambiar de automóvil que por cambiar el mundo, así que comunistas, lo lamento mucho, en los Estados Unidos no va a aparecer ningún Fidel Castro, en Inglaterra no va a aparecer ningún Lenin, en Francia no va a aparecer ningún Mao Zedong. ¿Qué hacemos entonces?
Perdimos porque nos basamos en una filosofía de la historia materialista que nos aseguró un triunfo que no fue, y perdimos incluso al cliente número uno que teníamos, la clase obrera, que ya no quiere saber nada con nosotros. ¿Qué hacemos? Y bueno, si volvemos a mirar acá arriba, si volvemos a ver esto que dijimos que no nos interesaba, la cultura, la ideología, la religión, el arte, la filosofía, el derecho, la política. Y si vemos qué podemos hacer ahí, ¿qué encontramos acá? Bueno, en el tema que nos ocupa encontramos el sexo, por ejemplo, al hombre y a la mujer. Encontramos las orientaciones sexuales. Y si antes aquí abajo le decíamos al obrero, oiga obrero, usted está siendo explotado por su patrón a través del sistema, digamos, de mercado, acá arriba le podemos decir a la mujer, oiga mujer, usted está siendo oprimida a través de, por el hombre, a través de qué cosa, el patriarcado. Le podemos decir al homosexual, homosexual, usted está siendo oprimido por el heterosexual a partir del sistema heteronormativo. Y llevamos la misma lógica dialéctica que antes aplicábamos a las clases al terreno de la sexualidad y del género. Nos renovamos, tenemos una nueva clientela política, dejamos de ir a las fábricas, al campo, digamos, hacer toda nuestra militancia política allí, sino que ahora donde vemos a los izquierdistas, los vemos en las marchas feministas, abortistas, LGBTI, indigenismos, etcétera, etcétera. Voy a pasar. O sea, ese es entonces, yo diría, el origen político, ideológico de la ideología de género. Por eso todos sus principales teóricos provienen de las filas de las izquierdas, que dicen Marx no nos sirve más. Seamos sinceros, hay que reformar a este tipo, esto no nos sirve más, pero sí algunas de sus ideas o de sus nociones, pero las apliquemos en otro terreno. Ahora bien, para definir la ideología de género, que es importante hacerlo porque uno no puede combatir aquello que no sabe exactamente de qué se trata, y lo que nosotros muchas veces tenemos sobre la ideología de género son nociones, no conceptualizaciones. Necesitamos entender los marcos filosóficos de donde la ideología de género proviene. En América Latina, no sé aquí, la reacción inmediata de los pro ideología de género, es decir, la ideología de género no existe, esto te lo inventó un cura, un pastor, un sacerdote, esto no existe. Y nosotros mostramos en las conferencias que no solamente sí existe, sino que basta con explorar la propia bibliografía del feminismo contemporáneo, es decir, del feminismo de género, para encontrar todas aquellas pistas que a nosotros nos pueden dar una definición clara de qué es ideología de género. Por eso quiero repasar algunos de ellos. Simone de Beauvoir, estamos hablando de Francia, el año 1948, publica el libro que ustedes ven aquí en la pantalla, El segundo sexo. Este libro, que es relativamente viejo, es muy nuevo en cuanto a que hoy es más vendido y leído que cuando se publicó. En la Feria del Libro de Buenos Aires, este fue el libro más vendido de este año. Es decir, ni Dan Brown, ni Harry Potter, ni García Márquez, ni Vargas Llosa. No, El segundo sexo es un libro de unas 900 páginas, libro que mezcla psicoanálisis, marxismo, existencialismo, es decir, no es un libro para masas y ahora se ha masificado porque es cool tenerlo en tu casa, por más que no puedas pasar de la página número 7. Pero es cool tenerlo allí para que tus invitados lleguen y digan, ah, esto tiene una buena conciencia social, el dueño de la casa, por eso tiene El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Pero seamos sinceros, ¿por qué se inmortaliza este libro? Por una frase que llega a nuestros días y está en boca de todos, que dice así, no se nace mujer, llega uno a hacerlo. ¿La han escuchado? No se nace mujer, llega uno a hacerlo. ¿Por qué tendría que importarnos? Porque este es el origen filosófico de la ideología de género actual. No se nace mujer, llega uno a hacerlo significa no hay nada realmente relevante en términos naturales, biológicos, intrínsecos en la mujer que la definan como mujer, sino que su condición de mujer está dada por cómo es hecha en la sociedad la mujer. No nace siendo mujer, sino que llega a ser mujer. ¿Y cómo llega a ser mujer? Pues estamos hablando de un libro que se llama El segundo sexo. Significa que hay, ¿qué cosa? Un primer sexo. ¿Quién es el primer sexo? El hombre. El hombre es el artífice de un sistema sociocultural llamado como el patriarcado, que configura a eso que llamamos mujer como una mujer, porque llega a ser mujer, para mantenerla subordinada a los deseos del macho.
Entonces, no se nace mujer, llega aún a serlo, a nuestro juicio es el primer grito de la ideología de género, porque desnaturaliza desde el feminismo al sujeto político del feminismo, que es la mujer, y lo reduce a una cuestión cultural. Vamos 20 años más adelante con Kate Millett, otra de las grandes feministas radicales, la década del 70, ella publica en Nueva York Política Sexual. Y su libro, también hoy enseñado en todas las universidades donde se ven las materias de género, tiene una frase que también lo inmortaliza y hoy es slogan de los grupos feministas contemporáneos. Ella dice: lo personal es político, en un libro que se llama Política Sexual. ¿Qué significa? Bueno, que la sexualidad es algo político, porque es algo personal. Y significa aún más. Significa que si nosotros vivimos en una sociedad moderna, que está regida políticamente por algo que llamamos el Estado moderno, que es una organización que monopoliza el uso de la fuerza, que la ocupan ¿quiénes? Los políticos. Decirle a la sociedad que lo personal es político es decirle también a ese Estado: oiga, usted que se ocupa de la política, aquello que es personal es político, entonces yo le abro la puerta y ocúpese de mis cuestiones personales. La relación que yo tengo con mi novia, la relación de un esposo con su esposa, la relación de un padre con su hijo, como son relaciones personales, bajo la teoría feminista, devienen en relaciones políticas. Y si son relaciones políticas, están abiertas a la intervención, modificación, diseño y rediseño de quienes, de aquellos que se ocupan de la política, del poder político. Entonces, esta es de alguna forma la semilla del totalitarismo moderno que en América Latina ha dado lugar a este gran fenómeno interesantísimo que se llama "con mis hijos no te metas", que le dicen al Estado: no te metas con mis hijos, lo personal no es político, la relación que yo tengo con mi hijo no es un asunto tuyo, los valores que yo quiero para mi hijo no es un asunto tuyo, burócrata de cuarta, que no tenés idea, y que mi hijo para vos es un número de DNI, o como le dicen acá, de ID o de cédula. No es más que eso, y vos te querés meter con mi hijo. Ese es el mensaje. ¿Por qué? Porque lo personal se ha vuelto político y hoy tenemos al Estado en nuestras casas, en nuestras cabezas y en nuestras sábanas. Vamos a avanzar. Yo, antes que nada, siempre trazo un marco teórico para que después podamos analizar la realidad entendiéndola de manera más rica. Monique Wittig en Francia publica una serie de ensayos, entre ellos El pensamiento heterosexual, en la década del 80. Hay dos tesis que les voy a comentar muy rápidamente que me interesan de ella. Número uno, ella se inventa aquello de que vivimos en un sistema heteronormativo, o como ella le llama, un régimen de heterosexualidad obligatoria. Esto es interesante porque en Argentina ya se le enseña a los chicos que viven, digamos, desde los colegios, se les enseña que si ellos son heterosexuales es porque viven en un régimen de heterosexualidad obligatoria, no son heterosexuales, hay un sistema que los obligó a hacerlo. Eso es lo que se les dice, ya les voy a enseñar algo de esto, pero lo interesante es que ella era homosexual y vivió en Francia sin que nadie la moleste, y sabemos muy bien que no hay obligación en la medida en que su alternativa no esté prohibida. La homosexualidad está prohibida, afortunadamente no está prohibida. Entonces, ¿hay un régimen de heterosexualidad obligatoria? No, es una farsa ideológica, pero que le cierra muy bien a todos ellos. Luego, Monique Wittig, otra de sus grandes tesis que me interesa aquí, es "la mujer no existe". Ella dice, si Simone de Beauvoir dijo no se nace mujer, llega a un hacerlo, la verdad es que la mujer no existe. ¿Y cómo lo prueba esto? Bueno, porque existe la lesbiana, y la lesbiana dice no es una mujer, es otro tipo de ser humano que viene a comprobarnos que habíamos sido adoctrinados en binarismo sexual. Nos dijeron que había hombres y mujeres, tenemos a las lesbianas, sabemos ahora que entonces la mujer no tiene ninguna esencia definitoria. La mujer, en conclusión, no existe. El problema con estas ideas, que obviamente son ridículas, es cuando nadie se toma el trabajo de refutarlas
de desarmarlas en el momento en que tienen que ser hecho esto. Porque poco a poco pueden adquirir autoridad de lo verdadero. Y ustedes pueden pensar que cuán verdadero es para la gente esto. Todos aquí en España sabemos que las mujeres existen y que los hombres existen. Yo les diría, puede que los ciudadanos sí, pero los estados-nación y sobre todo las organizaciones internacionales ya han dado por cierta esta tesis. Déjenme mostrarle algunos ejemplos prácticos al respecto. Irene Rotella es un travesti del Paraguay que representa a las mujeres paraguayas en ONU Mujeres. Esto solamente es posible si ONU ha aceptado que la mujer no existe, porque cuando cualquiera puede ser algo, significa que ese algo es nada. Solamente no existiendo la mujer, yo puedo decir que soy una mujer. Si la mujer tiene una esencia específica, una naturaleza propia, y yo tengo otra naturaleza, yo no puedo ser una mujer. Ahora, si la mujer es nada, yo puedo decir que soy una mujer. Esto es de Argentina. Esto es de este año. Resulta que en Argentina los hombres se jubilan a los 65 años y las mujeres a los 60. Y un señor llamado Sergio cumplió 60 años y dijo, no quiero ir a trabajar más. ¿Y qué hago? Bueno, digo que soy una mujer. Si total el Estado considera que la mujer no existe y entonces yo también puedo ser una mujer. O sea, fue un hacker, ¿no? O sea, fue un hacker el tipo. Espectacular. Y encima fue tan hacker y tan maldito que ni siquiera se puso Marta, se puso Sergia. O sea, cambió la O por la A, listo. Entonces cuando Clarín, que es el diario más importante de Argentina, le consulta al Estado qué piensan del caso, porque era obvio que era una estafa, fíjense cómo les responden, no estamos acá para juzgar. ¿Qué significa? Significa no estamos acá para discernir. ¿Discernir qué cosa? Si Sergio es Sergio, si Sergio es Sergia, si Sergia es Sergia, si Sergia es Sergio o quién demonios es Sergio. No lo podemos hacer porque como Estado hemos dogmatizado a la población diciéndoles que la sexualidad se define por la autopercepción y ahora apareció un hacker que nos dijo que era Sergia para jubilarse 5 años antes. Entonces no estamos acá para juzgar, no estamos acá para discernir, en última instancia no estamos acá para pensar, para razonar. Y lo que nos diferencia de los animales es la capacidad de razonar. La ideología de género lo que hace es animalizarte porque te prohíbe la capacidad de razonar en ciertas materias, en este caso que tienen que ver con la sexualidad. Otro ejemplo de mi país, un trans quiere jugar al hockey con las mujeres de los equipos rivales dicen no queremos jugar con un hombre, lo retiran, recurre a la justicia y la justicia dice en Argentina existe la ley de identidad de género que dice que cada uno es aquello que autopercibe ser. Si él dice que es ella, entonces ella es una mujer y vaya y juegue al hockey con las mujeres y a eso hoy le llaman inclusión. Un adolescente transexual gana una competición en la categoría femenina de atletismo, esto está pasando en todas partes. Un hombre transgénero campeona de levantamiento de peso en Australia. De triunfar en el balonmano masculino, jugar al fútbol femenino australiano. En este caso no hizo mucho esfuerzo para parecerse a una mujer, una peluquita nomás y fue a pegarle a la pelota con las chicas, ¿no? Bueno, ustedes tienen la culpa de ¿eh? ¿Quién es Ángela Ponce, la Miss España transgénero que competirá en Miss Universo y genera controversia? Pero les tengo una buena noticia. Los rusos en el 61 llevaron al hombre al espacio, en el 67 los yanquis a la luna y ustedes este año a Miss Universo. El hombre llegó a Miss Universo gracias a ustedes, así que han marcado un hito en la historia. Bueno, esto tiene otros casos menos resonantes, pero que son interesantes, ¿no? Porque fíjense, el feminismo ha deconstruido a la mujer a tal punto que va contra sus intereses porque nos permiten a los hombres ocupar lugares que han sido de ellas. Hasta ese punto llegó. Histórico, 2 mujeres trans, le hace 2 hombres que se disfrazan, serán candidatas a la reina de la vendimia. En este caso tiene una nuez de Adán más grande que la mía. Bueno. Estas son 2 noticias separadas por 6 meses de los Estados Unidos, del año pasado. La primera de marzo, trasladan a un violador a una cárcel de mujeres tras su cambio de sexo. Segunda, 6 meses más tarde, aíslan por conducta obscena a un violador transgénero que cumple pena en una cárcel femenina. ¿Y qué esperaban? O sea, un tipo viola mujeres. Le dice al Estado, pero yo soy tan mujer como las mujeres que violé, así que mándeme con las mujeres. No estamos acá para juzgar. Entonces va
con las mujeres, vuelve a hacer lo mismo y lo que más me ocupa a mí aquí es esto, aíslan, aislar. Es decir, no volvió a donde siempre tuvo que haber estado, que es la cárcel de hombres. Ahora está aislado porque la ideología de género te lleva a vivir en una sociedad esquizofrénica, donde nadie sabe quién es el otro y muchas veces no saben quién es uno mismo. Entonces el Estado está totalmente perdido, no sabe por dónde pasa la variable real, si por la autopercepción o por lo que a todas luces es lo real. Violadores convictos se declaran mujeres para ir a cárceles femeninas y lo consiguen, el caso inglés. Esto es de Argentina, julio de este año. Nació mujer, cambió su identidad de hombre y lo metieron a la cárcel de varones, ahora está en crisis. Bien, bueno. Rápido, un poquitito más de teoría. Judith Butler. En los 90 escribe El género en disputa, el libro más importante de los ideólogos del género hasta el día de hoy, el tercero más vendido de la Feria del Libro de Buenos Aires de este año, más difícil que El segundo sexo para leer. O sea, yo no creo que los que lo compren se hayan entretenido mucho. Judith Butler tiene una tesis que se puede sintetizar como ella misma lo hace en esta frase. Ella dice: el sexo siempre fue género, con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. Parece un trabalenguas. ¿Qué significa? Que hasta ese momento nos habían dicho la sexualidad humana se descompone en dos grandes dimensiones, la del sexo y la del género, siendo la del sexo aquello que corresponde a lo natural, a lo biológico, y la del género aquello que tiene que ver con lo cultural o lo socialmente adquirido. Por ejemplo, que las mujeres tienden a usar tacones y los hombres otro tipo de calzados como los zapatos, por ejemplo. Ahora ella dice, no, el sexo siempre fue género, lo cual significa a la hora de hablar de sexualidad tenemos que hablar de género, no de sexo. Tenemos que hablar de cultura, no de naturaleza ni de biología. Es más, tenemos que ocultar todo ello. Esto es el último grito de la ideología de género, cuando la ideología de género pasa a proponer como variable monopólica explicativa de lo sexual aquello que tiene que ver con lo cultural. Hemos sido todos culturalmente creados en términos sexuales, por lo tanto estamos todos oprimidos y ellos tienen un remedio a todo esto, una liberación, que ¿cuál es? La autopercepción o la disidencia sexual, que significa vivir la sexualidad en clave no heterosexual, y eso se transforma no en una orientación sexual, sino en una militancia político-cultural. Esta es suya, Beatriz Preciado. Una académica que enseña en Francia. Dice: los hombres y las mujeres son construcciones del sistema heterosexual de producción y reproducción que autoriza el sometimiento de las mujeres como fuerza de trabajo sexual y como medio de reproducción. La contrasexualidad, que es lo que ella ofrece, apunta a sustituir ese contrato social que denominamos naturaleza por un contrato contrasexual. En este nuevo contrato los cuerpos no se reconocen como hombres o como mujeres, sino como cuerpos hablantes. Esto significa, si ustedes pensaron que eran hombres o mujeres, están en el error. Eso es parte de un contrato social que no tenemos idea cuándo se firmó, quién lo firmó, y bueno, vaya a saber uno a dónde nos puede llevar. Entonces lo que ella quiere es que no haya más hombres ni mujeres en nuestro mundo. Y ella enseña en la Universidad de París 8, es decir, no es una bloguera cualquiera. Entonces, bueno, tengo que pasar por temas de tiempo, otras pensadoras que están en el libro, si a alguien le interesa. Pero yo creo que tenemos ya algún material para definir qué es la ideología de género. No se nace mujer, llega uno a serlo, lo personal es político, la mujer no existe, el sexo siempre fue género, el contrato social de la sexualidad, heterosexual, bla, bla, bla. ¿Qué significa todo esto? Lo que hemos visto es cómo progresivamente se ha desnaturalizado la sexualidad humana para explicarla exclusivamente por la cultura. La ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan a la sexualidad humana de su naturaleza y la explican exclusivamente a partir de la cultura. Eso es la ideología de género. ¿Por qué digo anticientífica? Muy bien, porque para postular tal cosa tenemos que esconder la biología, la psicobiología, la anatomía, la fisiología, la neurología, las neurociencias, las medicinas en general. ¿Por qué? Porque van a dar cuenta del fondo natural, duro, inmutable, genético incluso, de la sexualidad humana. Y lo que queremos postular es que esto es arbitrario, es cultural. Además, ¿cómo es que no se nace mujer, llega uno a serlo? No, somos hombres o mujeres antes de nacer y lo seguiremos siendo después de la muerte. ¿A qué me refiero con esto? ¿Algo bíblico, teológico? No, me refiero a algo muy simple. La ciencia médica ya ha encontrado que empezamos a sexualizarnos de forma intrauterina.
somos hombres o mujeres antes de nacer, al punto que con un ecógrafo podemos saber si nuestro niño, ¿qué va a ser? Niño o niña, y nadie te va a avisar que va a salir un LGBT, por ejemplo. Estás esperando a un niño trans. No, eso no se va a mostrar. Eso en todo caso después tendrá que ver con la orientación sexual, que es otro asunto. ¿Y cómo después de la muerte uno sigue siendo hombre o mujer? No me refiero al alma, me refiero al cuerpo. Pensemos en 200 años, yo voy a estar en un ataúd, voy a hacer un resto de huesos. A mi lado lo entierran a Sergia, y viene un científico del futuro y dice, quiero saber de quién eran estos cuerpos, hago mis pruebas genéticas. ¿Qué le va a dar? ¿Que yo era un hombre, pero Sergio después fue Sergio y entonces era un transgénero? No, le va a dar lo mismo. O XX o XY. El resto será cuento, cada uno tiene la libertad de autopercibirse como quiera. Si aquí mi amigo Carlos Maslatón nos dice que él es Superman, muy bien, que se tire desde el piso número 20 a ver si sale volando, pero que no haga que yo le financie la capa y que no haga que los colegios digan que uno puede ser Superman y tirarse desde un piso número 20. Ese es el problema con la ideología de género, que no puede existir sin estatismo. Y a ese punto quiero abordar rápidamente ahora. ¿Cuánto tiempo puedo tener, más o menos? Bueno, sigo y por ahí me avisan. Quiero contarles algunos ejemplos bien rápidos de cómo la ideología de género se sostiene con el Estado. Sin el Estado sería una idea de un club de tontos que se autoengañan, punto final. El tema es que usa del Estado. Esto es de Gran Bretaña, tiene más o menos 2 años. Ahora, para la Asociación Médicos de Médicos de este lugar del mundo, queda prohibido que los médicos digan papá, mamá, hombre y mujer, porque no incluye a todos. Bien, excelente. Entonces, aquí los médicos ya no pueden decir mamá, papá, hombre y mujer, porque esto ahora nos damos cuenta que no estaba incluyendo a todos. En Argentina, Todes, el primer programa de TV con lenguaje inclusivo, financiado con nuestros impuestos. Claro, somos tan tontos los ciudadanos que no nos dábamos cuenta que hablábamos mal. Cuando decíamos todos, no nos referíamos a todos, nos referíamos al macho. Entonces, ahora gracias a que los políticos son tan genios y nos sacan nuestra plata, podemos reeducarnos a través de la televisión, como de este programucho, que nos va a enseñar a decir, por ejemplo, todes, cambiando la O por la E para poder incluir. Ahora, fíjense cómo lo presentan los medios. Esto lo hace la Universidad Nacional de La Plata y brinda cosas de género. Ya se emitieron 2 capítulos, recibió muy buenas críticas, pero también algunos insultos. Veamos la verdad. Capítulo número 1, 165.000 pulgares para abajo, 4.000 para arriba. Programa número 2, pues dice, los 2 capítulos recibieron muy buenas críticas. 66.000 pulgares para abajo, 1.000 pulgares para arriba. Fíjense cómo los medios te maquillan la realidad porque quieren que vos te piensas que esta basura es espectacular y estamos todos muy contentos de que nos reeduquen en cómo tenemos que hablar a partir de ahora. Canadá. Se aprobó una ley que castiga severamente a quienes usen pronombres de género equivocados. ¿Qué significa esto? Si estamos en Canadá, yo les digo, yo no soy Agustín, sino Agustina, pero alguno de ustedes me trata de él en vez de ella, ustedes están usando un pronombre de género equivocado respecto de mi nueva identidad de género, que es la que realmente vale. Yo puedo ir al Estado, judicializarlos, y ustedes pueden terminar hasta 6 meses presos por decir la verdad. Libertad de expresión. Florencia de la B es un travesti de la Argentina bastante mediático que se ganó el año pasado, o este año, un premio como a la actriz del año. Y un locutor dijo que no estaba de acuerdo porque ese premio era para las mujeres. Ahora, ese locutor tiene que ir a juicio. Tiene que ir a juicio en Córdoba, mi ciudad. Pareja cristiana pagará multa de $150.000 por no hacer pastel para boda gay. Esto fue en Oregón. Una pareja homosexual se casa, va a una panadería de gente religiosa. Dice, nosotros queremos que ustedes hagan nuestro pastel.
los religiosos le dicen, no, miren, por razones de fe no queremos ser parte de la boda. No, si nosotros somos homosexuales, ustedes tienen que ser parte de nuestra boda, o si no se la van a ver con nuestro padre, el Estado. Y se la vieron con el Estado, litigaron durante, no sé, 5 o 6 años, porque les quisieron poner una multa de $150.000. ¿Qué es lo que perdieron? La libertad económica, que incluye el derecho a decidir con quién comerciar o con quién no hacerlo. Tan simple como eso. Y la libertad de culto. Esto es interesante. Es cómo empiezan a crear conflictos donde los conflictos no existen. Porque viven del conflicto, viven del divide y reinarás. Ahora en Alemania se considera que el Estado produzca la pornografía feminista para combatir los estereotipos sexistas. No sé qué es la pornografía feminista, tampoco quiero saberlo. Mucho menos después de verlas en senos por las calles, mucho menos interés tengo en ver lo que es la pornografía feminista, pero ahora resulta que es una cuestión de orden público y entonces el Estado, con el dinero de ¿quién? ¿De los políticos? ¿De Merkel? No, con el dinero de la gente tiene que producir pornografía feminista. En Suecia, el partido de izquierda propuso una ley para obligar a los hombres a orinar de sentados. ¿Se acuerdan lo personal es político? Eso es. Yo te digo cómo tenés que hablar, porque hablar es algo personal, pero por eso es algo político. Yo te digo incluso cómo tenés que ir al baño. Ahora, esto es una ridiculez, ¿no? Porque pensemos por un segundo, supongamos que todos votan a favor en Suecia, esto pasa la ley, ¿y cómo le implementa el Estado? A mí se me ocurren 2 opciones. O pones un policía al lado de cada retrete a que mire cómo el sueco está haciendo pis, o pones una suerte de Big Brother, un reality show genial porque nos cubriría a todos con microcámaras en cada baño a ver cómo la gente orina. ¿Por qué ironizo de esta forma? Porque quiero mostrar que no se busca implementar esto. Lo que se busca es otra cosa, se busca de arriba hacia abajo bajar un discurso público que le diga a la gente, oigan, los sexos están en conflicto y nosotros se los vamos a resolver. Los sexos no son complementarios, no son amigos, tienen enemistades que incluso se manifiestan a la hora de ir al baño, pero por suerte ustedes cuentan con nosotros, los políticos, para que se los resolvamos. El gobierno vasco busca prohibir el fútbol en los colegios por ser una actividad sexista. Otra vez, ¿alguna vez, digamos, hay algún conflicto real entre chicos y chicas por el fútbol? No, si a las chicas que les gusta jugar al fútbol tienen ligas de fútbol femenino, juegan muy bien, a veces se juega fútbol mixto y ahora ya no lo van a poder hacer. ¿Por qué? Bueno, porque se dice que va contra la igualdad entre los sexos. Fíjense, toda liberación que te ponen sobre la mesa, das vuelta a la página y es una prohibición. Esa es la paradoja de la ideología de género. Se está perdiendo derechos de las familias a educar a sus niños conforme sus valores y convicciones. En Argentina, en este momento, estamos debatiendo lo que se llama educación sexual integral, que es adoctrinamiento en ideología de género. Les traigo un ejemplo. Esto es oficial del Estado y es lo que se espera para el nivel inicial en materia de educación sexual integral. Dice así: apunta a desnaturalizar los modos socioculturales de ser niño y de ser niña. O sea, ahora vos como padre mandás a tu hijo para que aprenda, no, para que le desnaturalicen la forma en que ellos son. ¿Y qué implica desnaturalizar la forma de ser niño o ser niña? Bueno, por ejemplo esto. En los jardines de infantes están haciendo que los niños jueguen a ser niñas, los visten como nenas, los maquillan y después el ejercicio consiste en que les relaten a ver qué se sienten siendo nenas, ¿no? Bueno, acá tenemos los casos. Y esto obviamente idiotiza a la gente, a los chicos. Traigo acá 2 casos que me parecieron graciosos nomás. Una tal Jazmín, claro, yo les dije, ¿se acuerdan? En Argentina se está enseñando que si uno es heterosexual es porque vive en un régimen donde se le obliga a ser heterosexual. Entonces una tal Jazmín en Twitter dice, odio que me digan que es una contradicción que diga que odio a los varones y que sea heterosexual. Claro, ella odia a los hombres, pero además les gustan los hombres. Amiga, ¿sabés lo que es la heterosexualidad impuesta? ¿Eso lo pensó ella o se lo dijo alguien? Lucho todos los días para que me dejen de gustar los varones horribles y encima vos me venís a recalcar que no puedo odiarlos. Y acá otra, Kalinda Marin, dice: el pene es una fuente inagotable de abuso hacia las mujeres, así como hacia otros grupos y personas marginadas por motivos de género. Es el origen performativo de la violación y es el motor conceptual que está detrás de gran parte del cambio climático.
Por eso yo digo, la educación sexual integral es un mecanismo de idiotización porque al poder lo que le conviene es tener gente idiota. Bueno, escuelas de Chicago enseñan sexo anal a los alumnos de 5º grado, un padre estadounidense acaba en la cárcel por pedir que no se adoctrine a su hijo en la homosexualidad. Canadá quitará la custodia de los padres que se opongan a la agenda LGTBI. Quiero pasar rápido a las perversiones, que es algo que se está abriendo y es lo que se viene. 3 noticias rápidas. Holanda legaliza un partido que defiende la pederastia, relaciones entre adultos y niños. Canadá, Corte Suprema, legaliza parcialmente el sexo con animales, zoofilia. Las juventudes del Partido Liberal Sueco defienden legalizar la necrofilia, es decir, relaciones con muertos. Y el incesto, relaciones con familiares próximos. ¿Qué tiene que ver esto con la ideología de género? Ustedes pueden responder, pero acá, digamos, lo que tenemos es el lobby LGBT. Sí. Lobby LGBT, que después fue lobby LGBTI, que después fue LGBTIQ, que después fue lobby LGTTIQ, y ahora le pusieron lobby LGTTQI más, y ya se cansaron, le pusieron el más, pues dice, vengan todos, y ya se me acaban las, digamos, me queda algo muy, muy grande, ¿no? Y claro, a ver, dijimos que la ideología de género era una ideología que desarraiga a la sexualidad humana de su naturaleza y la explica simplemente por la cultura. Entonces la pregunta es, ¿qué es la cultura? La cultura viene de agricultura, de cultivo, es lo que el hombre hace. Por ejemplo, ¿qué es un bien meramente cultural? Un semáforo. ¿Por qué? Porque el semáforo no se cayó de un árbol, no salió de la tierra, de la panza de nadie, ni de un huevo. Un semáforo lo hicimos nosotros. ¿Y cómo funcionan los semáforos? Rojo, amarillo, verde. Yo les pregunto a ustedes, ¿podría haber sido azul, fucsia y marrón? Sí. ¿Por qué? Porque es una convención cultural. Si decimos que el sexo siempre fue género y que lo único importante en la sexualidad es el género, estamos diciendo que la sexualidad funciona como el semáforo, es pura convención. Convenimos en que estaba mal, en que los hombres adultos mantuvieran relaciones sexuales con niños, pero toda convención es arbitraria. Y entonces es injusto prohibirle a esta pobre gente que lo tenga de la misma forma que al que quiere estar con su perrito. Entonces fíjense cómo este discurso en bandeja se le da a los pervertidos para que puedan llevar adelante todos estos lobbies. Y si yo hoy aquí en España les puedo decir, saben que yo soy Agustina, no Agustín, y ustedes quedan obligados por el Estado a ser partícipes y financistas de mis fantasías personales, ¿qué me quita mañana no añadir que además de ser Agustín, además de ser Agustina, yo tengo 6 años? Si es lo mismo, si cada uno es aquello que dice ser. Ustedes pueden pensar, bueno, esto sí es lógico conforme la ideología en boga, pero es un poco exagerado. Más o menos, ya tenemos algunos casos. La increíble transformación de un hombre de 52 años en una niña, esto es de Canadá. No me preocupa el tipo porque locos han habido siempre. Lo que sí me preocupa es cómo te lo presenta el medio, la increíble transformación. La pregunta es, ¿qué tiene de increíble un gordo de 52 años con un peluquín? Nada. No es increíble y no se transformó en nada. Pero el titular te afirma otra cosa. El tipo se transformó y ahora tiene 6 años. Cuando la verdad es esta, el tipo tiene 7 hijos, pobrecitos, tiene 7 hijos, y esta es su increíble transformación, que consta de 2 muñecas de trapo y de un tutú. ¿Y dónde está la foto con el tutú? ¿Dónde está? Están donde las niñas de 6 años están, en un colegio. Y claro, si es una niña. Un hombre acusado de violar a 3 menores alega que es un niño atrapado en el cuerpo de un adulto. Claro, si le está sirviendo en bandeja estos discursos. Bueno, esto es de la revista Cosmopolitan, tan importante. Y dice así en inglés, una chica describe cómo es tener sexo con su padre. Y claro, acá te lo ponen como algo espectacular porque en definitiva, señoras y señores, el amor es el amor. La pedofilia es otra orientación sexual como la homosexualidad, dicen psicólogos al Parlamento canadiense. Una polémica charla de TEDx intenta normalizar la pedofilia como orientación sexual natural. Esto fue en Alemania hace poquito. Esto es de un diario de aquí, El Mundo. Una mujer de 72 años y su nieto de 26 enamorados y a la espera de un bebé. Yo no sé cómo ella con 72 años puede tener un bebé. Supongo que habrá alquilado algún vientre o algo medio raro. Pero bueno, todo esto está puesto para que nosotros digamos, qué bárbaro, cómo avanzamos en la materia sexual, ¿no? Bueno, esta es nuevísima.
confesó estar enamorada, se casó con una estación de tren y asegura tener sexo mental con ella. Contó que su relación con el edificio comenzó en el 2011 y 4 años después se casó con ella. Y además Diario Clarín nos informa, nos educa, porque toda esta gente nos educa muy bien, ¿no? Nos educa diciéndonos que esto se llama objetofilia. Entonces, ustedes por reírse de esta pobre mujer son unos objetofóbicos. Bueno, esto está desbordando la cuestión del género y pasa a otros ámbitos de la identidad humana. Diario El País, de aquí también, dice transracial, podemos elegir a qué raza pertenecemos. Yo no sé si los tratan de idiotas o qué, ¿no? Podemos elegir a qué raza pertenecemos y nos ponen acá un caso testigo. Es más fácil ser transracial que transgénero, escritora que se identifica como afroamericana. Bueno, este es genial. 100 operaciones y 50.000 euros para convertirse en un alien asexuado. Ahora, la gran pregunta es, ¿se convirtió en un marciano o se convirtió en un tipo que malgastó 50.000 euros? Porque si yo digo esto, yo puedo ser un omnifóbico, ¿no? O sea, guarda que no llegue el día en que el Estado también a mí me diga que yo no puedo decir que en verdad este no es un marciano. Entonces, ya como para cerrar, me gusta usar una metáfora final, que es la siguiente. Es cómo se cocinan las ranas. Las ranas se cocinan como las langostas, es decir, en agua hirviendo y vivas. Pero quienes no saben cómo se cocinan bien las ranas, las meten con el agua ya caliente, ya hirviendo. Y la rana tiene buenas piernas. Entonces vos la tirás al agua, te mete un salto y es un lío tu cocina. Ese lío fue el que hizo la vieja izquierda. Las guerras de guerrillas, el terrorismo urbano, los golpes de Estado, los golpes de palacio, la sangre, los tiros, el lío, lo veíamos, se veía, se sentía. Ahora, quienes saben cómo se cocinan las ranas, es decir, la nueva izquierda, dice esto es mucho más fácil, poner a la rana, pero con el agua fría no se va a dar cuenta y ahí empieza a subir el fuego. Ese es el progresismo, no es la revolución armada, es el progresismo cultural. Entonces la rana, cuando el agua esté calentita, quizás nada, dice, bueno, me estoy tomando un buen baño de agua caliente, sin darse cuenta que en poco tiempo eso se pone hirviendo y ya no puede salir. La única manera que la rana tiene de salir de ahí es que tome conciencia de que está en una olla y que el agua está subiendo de temperatura. Parece fácil, pero no es nada fácil. Y deja, creo, una buena moraleja, que es que todos nosotros tenemos la misión histórica de despertar al resto de las ranas, diciéndoles lo que está pasando, y salir a militar a las calles porque no queda otra. Nosotros no vamos a tener la plata de George Soros, de Rockefeller, el apoyo de la ONU, la plata de los abortos de Planned Parenthood, no vamos a tener los partidos políticos organizados hegemónicos. Lo único que tenemos es gente de a pie con sus familias que le diga al Estado, por ejemplo, con mis hijos no te metas con mi libertad, no te metas en mi personalidad porque sabes que lo personal no es político, lo personal es mío. Y acá está la raya que me separa de vos. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Gracias. Gracias.